Bienvenidos a la clase de hoy. En este video aprenderemos el concepto de simetría en dos dimensiones, mediante la visualización de este objeto matemático según GeoGebra. Para ello, comenzaremos introduciéndonos en la noción de simetría. Podemos observar que algunos objetos y figuras tienen la propiedad de que, al ser divididas en dos o más partes, estas compartirán características idénticas en forma y tamaño, así como lo observamos en esta imagen simple del cuerpo humano y la mariposa. Podemos observar que, si dividimos en dos esta figura del cuerpo humano, con el eje vertical, la parte izquierda y derecha son idénticas en forma y tamaño. Es decir, la figura simple del cuerpo humano es simétrica respecto al eje vertical verde. Te invito a que le des pausa al video y compruebes que la mariposa también es simétrica respecto a su eje vertical. Más adelante veremos que no todas las figuras son simétricas respecto a todas sus posibles divisiones. Como podemos observar la imagen de la derecha, la simetría es una propiedad que puede ser categorizada por un grupo de transformaciones, es decir, existen distintos tipos de simetría. Este video tendrá particular interés en explicar los conceptos de simetría axial y simetría central, también teniendo en cuenta que la simetría puede venir dada mediante tres tipos de transformaciones, las cuales son rotaciones, reflexiones y traslaciones. Observemos que la figura del ser humano también es simétrica por reflexión, es decir, si escogemos un eje y volteamos toda la figura respecto a ese eje, tenemos como resultado que esta transformación no muestra cambio alguno en ella y la podemos clasificar también como simetría por reflexión respecto al eje vertical. Más adelante se formalizará el concepto de simetría. Así como lo habíamos dicho anteriormente, no todas las divisiones o doblez posibles son simétricos. Es claro que la figura del ser humano no es simétrica por reflexión respecto al eje horizontal anaranjado, ya que es fácil notar que sí existe un cambio respecto a la figura original, es decir, puedo ver que al aplicar esta transformación no tenemos la misma imagen original. Observemos que si a la figura del ser humano le aplicamos una reflexión respecto al eje horizontal anaranjado, tendremos dos posibles respuestas. Si reflejamos la parte superior respecto al eje anaranjado, obtendremos esta figura de aquí. Y como podemos observar, esta figura es distinta a la figura original. Por lo tanto, podemos concluir que la figura del ser humano no es simétrica respecto a su división horizontal. Lo mismo pasa si reflejáramos la parte inferior respecto al eje anaranjado. Obsérvese aquí. Empezaremos definiendo lo que es la simetría central. Así como lo habíamos visto anteriormente, nosotros podemos reflejar figuras respecto a ejes, pero también podemos hacerlo respecto a un solo punto. Este punto será llamado puntos de simetría. Es decir, la simetría central es el reflejo de una imagen tomando como referencia un solo punto llamado punto de simetría. Es decir, que cada vértice de la figura al proyectarse con una recta que pase por el punto de simetría estará a la misma distancia que éste en el lado contrario, con la característica que la figura parecerá estar rotada 180 grados respecto al punto de simetría. Aquí podemos observar la simetría central de un triángulo respecto al punto de simetría O. Como podemos observar, cada vértice del triángulo estará proyectado y tendrá particular condición de que debe pasar por el punto de simetría O y que la distancia que exista entre B' y O debe ser la misma que O y B. Asimismo, para sus demás vértices, observemos el vértice C'. Si midiésemos la distancia que existe desde C' hasta O, tendríamos que es la misma distancia que existe desde el punto O hasta C. Por tanto, si queremos aplicar la simetría central de una figura respecto a un punto, debemos proyectar los vértices de dicha figura sobre un punto de simetría O,
con la particularidad de que cada distancia del vértice a O debe ser la misma distancia de O a su punto de simetría central. Muy bien, ahora procederemos a utilizar el entorno dinámico de GeoGebra para visualizar mejor la simetría central. Procedemos a crear un polígono cualquiera, en este caso vamos a utilizar el triángulo. Buscamos nuestro punto de simetría, lo podemos ubicar en cualquier lado. En este caso yo escogeré la coordenada -3, 1 como punto de simetría. Procedo a encontrar los puntos homólogos. Recuerden que los puntos homólogos son las proyecciones de cada vértice que pasa por el punto de simetría y que tiene la característica de que desde el punto de simetría al punto homólogo existe la misma distancia que del punto original. Veámoslo así. Muy bien, ahora procederemos a calcular nuestros puntos homólogos. Como podemos observar, vamos a realizar la simetría central de nuestro triángulo ABC con respecto a nuestro punto de simetría D. Por tanto, deberemos trazar rectas que pasen por los vértices de nuestra figura y nuestro punto de simetría, con el fin de encontrar nuestros puntos homólogos A', B' y C'. Entonces, encontremos nuestro punto de simetría central A'. Trazamos nuestra recta que pase por D y A. Luego, usando el hecho de que todos los puntos de una circunferencia equidistan de un mismo llamado centro, entonces trazaremos una circunferencia con centro en D y radio en A para encontrar nuestro punto homólogo A', el cual corresponde a esta intersección, esa recta con la circunferencia, y lo renombraremos como A'. Listo. Luego haremos lo mismo para calcular los restantes puntos homólogos. Trazaremos las rectas correspondientes que pasen por nuestro punto de simetría . Por último, encontramos nuestro punto homólogo B'. Seguimos nuestra recta y buscamos el punto de intersección faltante, el cual corresponde a B'. Por último, ocultamos nuestras circunferencias y nuestras rectas para finalmente obtener nuestra figura por simetría central. Observemos de una manera dinámica cómo se conserva la simetría central, así yo mueva los vértices del triángulo. Observemos que si yo disminuyo el lado CB, entonces disminuirá el lado C'B'. Y así es como se construye la simetría central para un triángulo. Por último, trabajaremos el concepto de simetría axial. La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, tomando como referencia un eje de simetría. Como podemos observar en la imagen de la derecha, tenemos la reflexión de un paisaje respecto a un eje de simetría, el cual refleja todos los puntos de la montaña a la misma distancia del eje. Es decir, la simetría axial es una transformación
de reflexión de puntos respecto a una recta. Si aún no te queda claro, podemos observarlo en GeoGebra. Veamos. Ahora bien, vamos a ejemplificar la simetría axial con la misma figura del triángulo que usamos para la anterior simetría. Entonces, escogemos un eje de simetría, ¿no? La idea de la simetría axial. La idea de la simetría axial es reflejar una figura respecto a una recta. Trazamos rectas perpendiculares que pasen por este punto y por nuestro eje de reflexión. Y con el uso de circunferencias calculamos el punto homólogo A', el cual corresponde a la intersección entre la circunferencia, haremos A'. Así, de forma análoga con cada uno de los demás vértices de nuestra figura. Recta perpendicular que pase por C, punto homólogo G', y calculamos la reflexión de nuestro punto homólogo B con una recta perpendicular que pasa por esta línea. Calculamos el centro de nuestra circunferencia, que sería nuestro punto H, para calcular nuestro último punto homólogo, B'. Ese será nuestro punto B'. Listo. Finalmente ocultamos los elementos de nuestra construcción para finalmente construir nuestro triángulo según la simetría axial de este eje. Veamos que la figura del triángulo es una perfecta reflexión mediante este eje de simetría F